Spiritum tum et creabunt terra nobis facem terra, oremus. Deus che cora fidelum Santo Spiritu, illustrazione doquisti, da nobis Signore Spiritu recta sapere, ed Deus sempre consolazione gaudere per Christum Domino nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat nunc et semper et semper seculorum. Santa Maria, Ora pro nobis, Santi Joseph, ora pro nobis, Sancte Toma, ora pro nobis. Padre del Figlio y Espíritu Santo. Bien, como hablábamos ayer, una cuestión importantísima dentro de los deberes de los padres, ¿no?, para con los hijos, la cuestión de la educación, que tiene un íntimo vínculo con la verdadera caridad que tienen que tener los padres para con los hijos. Esa caridad, ¿no?, que es diferente del simple amor, ¿no? Son dos cosas, aunque se confundan muchas veces, son dos cosas totalmente distintas. Incluso en el texto griego, la palabra caridad y la palabra amor se distinguen muy bien, ¿no? El agape y el eros, porque uno puede pecar por amor, pero nunca va a pecar por caridad. Jamás. ¿No? Jamás. Entonces, ¿cómo debe ser el amor? Repasando un poquitito lo que hablábamos ayer, ¿cómo debe ser el amor de los padres para con los hijos? Afectivo, o sea, un verdadero sentimiento caritativo, elevado a lo sobrenatural, ¿no? Efectivo, que el amor, no pasa nada, deje, que el amor hacia los hijos, aunque sea, por supuesto, el amor hace parte de los sentimientos de uno, que ese amor no simplemente natural, no simplemente sensible, que sea sobrenatural, cómo debe tener su efectividad. Y ahí es donde aparece lo arduo del amor en la corrección. Recuerden, una falla en la corrección es una falla en el amor, o en la caridad, mejor dicho. Bueno, después dijimos que el amor tiene que ser, la caridad tiene que ser prudente, la caridad tiene que ser natural, bueno, el amor natural, después el amor sobrenatural. Y nosotros dejamos ayer en la importancia en la educación de los hijos, pero también en la propia educación, el conocimiento de los temperamentos. Importantísimo, o sea, importantísimo para llegar a tener control sobre la propia naturaleza, porque es una cosa que viene impresa en nuestra naturaleza. El carácter lo podemos formar, el temperamento no, el temperamento viene de fábrica. Uno debe mejorar las virtudes que trae cada temperamento y debe luchar contra cada vicio que viene conjunto con cada temperamento. Los padres tienen que identificar en sus hijos cuál es el temperamento predominante, ya vamos a ver qué quiere decir predominante, porque nunca aparece impuestado, pero identificar en los hijos el temperamento predominante para fomentar las virtudes y tratar de quitar lo máximo posible de los vicios. Un niño colérico, por ejemplo, es muy propenso al liderazgo. En fin, ya vamos a dar los ejemplos. Pero entonces hay que ver que el liderazgo de este niño que tiene la inclinación, ¿cierto?, sea para el bien. O sea, por ejemplo, un niño, un santo niño colérico. Fíjense, si no me equivoco en el análisis que hago, el único niño, no jovencito, niño canonizado, no mártir en la historia de la iglesia es Santo Domingo Sabio. Todos los otros niños canonizados son mártires. El único niño confesor, niño, ya de 16 para arriba ya para mí no es niño, 14 años. Era colérico, si no me equivoco en el análisis. Un muchachito con mucho liderazgo. Entonces, bueno, todas esas cosas. Que también otra cosa que quería recordarles que les dije ayer es cómo en una frase se resume toda la relación entre el padre y el hijo, cómo debe ser ese amor. Lo que les dije de la madre de San Luis de Francia ayer, que desde chiquito San Luis escuchaba de su propia madre: yo prefiero verte en pecado muerto que en pecado mortal. Fíjense la sobrenaturalidad del amor. Yo prefiero verte muerto que en pecado mortal. Flautas, es una frase dura,
Y es una mujer que ha educado a un santo. Entonces, bueno, no es de despreciar para nada. Bien, entonces, vamos a sacar el texto. Nosotros estamos leyendo acá Teología de la Perfección Cristiana, el padre Antonio Rollo Marín, una traducción, una edición antigua, porque las últimas ya tienen bastantes retoques. Bien, el del capítulo se llama la mejora del propio temperamento. Bien, naturaleza. Hay una gran diferencia de opiniones entre los autores acerca de la naturaleza y clasificación de los temperamentos. Nosotros vamos a recoger aquí la doctrina más comúnmente admitida, dándole una orientación eminentemente práctica. Bien, hay filósofos, porque de eso estamos hablando de filosofía, técnicos en esa área, que tratan de los temperamentos como si fueran 8, como si fuera un poquito más. Nosotros vamos a hablar acá de una división clásica que son 4. Pero, por ejemplo, esto es, digamos, es un resumen, un repaso bien chiquitito de lo que vamos a leer. Pero, por ejemplo, el cardenal Ceferino tiene textos preciosos hablando de eso, que sirve mucho para el amparo y la educación de los chicos. Saber educarlos. Bien. Noción, o sea, ¿qué es el temperamento? El temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica del hombre. Se tiene que ver con nuestra complexión fisiológica. Es la característica dinámica de cada individuo que resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico como el nervioso o el sanguíneo, o en un humor como la libis y la linfa. Eso ya vamos a ver más para adelante qué quiere decir. Pero el temperamento es entonces una cosa que viene de fábrica. No se cambia. Se mejora, se empeora, pero no se cambia. Un colérico jamás se va a hacer un melancólico. Jamás. ¿Mm? Puede ser buen colérico, puede ser mal colérico, puede ser buen sanguíneo, puede ser mal sanguíneo. Bien. Como se ve por estas nociones, el temperamento es algo innato. Innatus. Nace junto en el individuo. Es la índole natural, o sea, algo que la naturaleza nos impone. Por lo mismo, no desaparece enteramente nunca. Genio y figura hasta la sepultura, dice un proverbio español. Pero una educación oportuna y sobre todo la fuerza sobrenatural de la gracia pueden, si no transformarlo totalmente, si al menos reducir hasta el mínimo sus extridencias y aún suprimir todas sus manifestaciones exteriores. Testigo de ello, entre otros mil, San Francisco de Sales, que ha pasado a la posteridad con el nombre del santo de la dulzura, a pesar de su temperamento fuertemente colérico. Entonces, por medio de la educación, nosotros podemos y debemos lograr nada más y nada menos que ese aspecto que nos puede ayudar a llegar a la santidad. No es llegar a la santidad, pero nos ayuda. Que controle las propias inclinaciones naturales. Entramos aquí entonces en la clasificación. Son 4. Después de 1000 tentativas y ensayos, los tratadistas modernos vuelven a clasificación de los antiguos clásicos, que parece traer su origen el propio Hipócrates, o sea, una filosofía antiquísima. Según ella, según esa teoría, los temperamentos fundamentales son 4: sanguíneo, nervioso, colérico y flemático. Según predomine en ellos la constitución fisiológica de su mismo, que su mismo nombre indica. Aquí entiéndase nervioso y melancólico como la misma cosa. Son dos nombres que designan el mismo temperamento. Vamos a recoger las características principales de cada uno de ellos, pero antes es preciso advertir que ningún temperamento que vamos a describir existe químicamente puro en la realidad. Generalmente se hallan mezclados y además presentan grados muy diversos. Yo también les decía ayer, el temperamento nunca se presenta en estado puro, siempre está mezclado con alguno de los otros temperamentos y además hay que ver dónde nació la persona en cuanto al hogar, cuál fue la influencia. Entonces, o sea,
Creo que era Monseñor Morelo que decía, cada alma es un mundo. Y en cuanto al temperamento también. Así los flemáticos nunca son del todo, sino que se encuentran en ellos muchos rasgos de sensibilidad. Realmente los flemáticos son fríos, pero algún rasgo de sensibilidad van a tener. ¿Por qué? Porque nunca aparecen en su estado puro. Los sanguíneos tienen a veces cualidades propias del nervioso. Se trata únicamente de algo predominante en la constitución fisiológica de un individuo. Es menester tener muy en cuenta esta observación para evitar juicio prematuro al describir enseguida algunos rasgos propios de un determinado temperamento, que podría estar muy lejos de la objetiva realidad. Bien, vamos a comenzar con el más divertido, que es el sanguíneo. Bien, es el temperamento más alegre. Sí. Pero ojo, que la alegría y la felicidad son dos cosas totalmente distintas. La felicidad es un estado del alma. La alegría es una pasión. Las pasiones pueden ser usadas para el bien y para el mal. La felicidad no. La felicidad siempre va a ser usada para el bien. Lo que parezca felicidad y no lo es, no es felicidad. Ejemplo clásico entre la felicidad y la alegría. La Virgen María, al pie de la cruz, ¿estaba feliz? Pues claro. Claro que estaba feliz. Porque se estaba cumpliendo el porqué de la encarnación. Y ella sabía muy bien que la redención del mundo. Y si su hijo, que es Dios, no lo quisiera, no se haría. Entonces estaba viendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Lo entendería completamente? No, porque es un ser finito la Virgen y Dios es un ser infinito. La Virgen sí está claro que estaba feliz, pero estaba alegre, claro que no. De que la alegría y la felicidad muchas veces nosotros usamos en frases que parecen lo mismo, pero no lo es. La Virgen estaba felicísima al pie de la cruz, pero no estaba alegre, estaba dolorosa. Bien. Temperamento sanguíneo. Características esenciales con relación a la excitabilidad. El sanguíneo se excita fácil y fuertemente por cualquier impresión. La reacción suele ser también inmediata y fuerte, pero la impresión o duración suele ser corta. El recuerdo de las cosas pasadas no provoca tan fácilmente nuevas emociones. Entonces el sanguíneo explota, ¡boom! Pero es como decimos en Brasil, el fuego de paja. Es que después desaparece. El sanguíneo tiene propensión a perdonar fácilmente. Eso es una cosa buena. Pero el sanguíneo también tiene la propensión de olvidarse fácilmente de sus propios pecados. Por lo tanto, no tener un social. Que hay que luchar en contra de ese vicio sanguíneo, que no sea cosas superficiales en los niños, que tengan perseverancia. Niño sanguíneo va a querer hacer fútbol esta semana, va a querer jugar el rugby la semana que viene, va a querer una Play 4 la otra semana y la próxima va a querer estudiar filosofía. Necesita cambiar, no. Para educar al niño así, que tenga constancia. No, seguí en esto, seguí en esto, seguí en esto. Buenas cualidades del sanguíneo. El sanguíneo es afable, alegre, simpático y obsequioso para todos, sensible y compasivo ante las desgracias del prójimo, dócil y sumiso ante sus superiores, sincero y espontáneo. No es que todo sanguíneo tenga esas cualidades, pero el sanguíneo va a tener alguna de ellas. Puede tener todas, pero generalmente no es así. Tiene alguna de esas cualidades. Es verdad que ante la injuria reacciona a veces violentamente y prorrumpe en expresiones ofensivas, pero lo olvida pronto todo, sin guardar rencor a nadie. El sanguíneo no es rencoroso. En absoluto la terquedad y obstinación. Se sacrifica con desinterés. Su entusiasmo es contagioso y arrebatador. Su buen corazón cautiva y enamora, ejerciendo una especie de seducción en torno suyo. Suele tener una concepción serena de la vida. Es fundadamente optimista. No le arredran las dificultades. Confía siempre en el buen éxito. Le sorprende mucho que los demás se enfaden ante una broma poco agradable, que le parecería a él la cosa más natural y simpática del mundo. Tiene un gran sentido práctico de la vida, es más inclinado a idealizar
que a criticar. Dotado de una exuberante riqueza afectiva, es fácil y pronto a la amistad y se entrega a ella con ardor y a veces apasionadamente. Su inteligencia es viva, rápida, asimila fácilmente pero sin mucha profundidad. Es superficial. Dotado de una memoria feliz y de una imaginación ardiente, triunfa fácilmente en el arte, en la poesía, en la oratoria, pero no suele alcanzar talla de sabio. Los sanguíneos serían muy frecuentemente espíritus superiores si tuviesen tanta profundidad como sutileza, tanta tenacidad en el trabajo como facilidad en las concepciones. O sea, al sanguíneo hay que inspirarle la perseverancia. No le falta la caridad, le falta la perseverancia. Generalmente, por supuesto, el sanguíneo puede no tener caridad. Puede tener pecado mortal, por supuesto, no tiene caridad. Pero en la educación del niño, sanguíneo, que persevere. Lo que quiera hacer, bueno, el padre tiene, como dijimos ayer, fomentar, por ejemplo, las inclinaciones naturales para tal o cual carrera, pero o sea, el sanguíneo necesita a alguien que esté detrás de él, seguir, pechándolos, porque todo el tiempo hay que volver atrás. Bien, esas fueron las cualidades, ahora los vicios. Pero al lado de las buenas calidades, el temperamento sanguíneo presenta serios inconvenientes. Sus principales defectos son la superficialidad, la inconstancia y la sensualidad. La primera se debe principalmente a la rapidez de sus concepciones. En el acto piensa que todo va a salir bien y después se da cuenta que no va a salir todo bien. Es superficial e incompleta. De ahí proceden los juicios apresurados, ligeros, inexactos. Con frecuencia, cuando no enteramente falsos. Es más amigo de la amplitud fácil y brillante que de la profundidad. Por ejemplo, un sacerdote que tenga ese testamento tiene que tener mucho cuidado en los juicios. Bueno, la preparación son 7 años, ¿no? Pero los juicios en la confesión, ¿cierto? Entonces, si durante la época de seminario, un seminarista que tenga ese temperamento no es bien encaminado, puede decir cualquier soncera la confesión, porque ahí nosotros tenemos que dar muchas veces tenemos que fallar sobre cosas difíciles y a veces no hace falta consultar los libros, muchas veces sí, habrán pasado, espere que voy a consultar, después le digo, pero ese tipo de cosas, esa respuesta sin pensar en realidad. El sanguíneo no tiene mucha reflexión. Bien, la inconstancia, el sanguíneo es fruto de poca duración y sus impresiones. Es en un instante pasa de la risa al llanto, del gozo delirante a una negra tristeza. Se arrepiente pronto y de verdad de sus pecados, pero vuelve a ellos a la primera ocasión que se le presente. Los sanguíneos son víctimas de la impresión del momento, sucumben fácilmente ante la tentación, son enemigos del sacrificio, de la abnegación, del esfuerzo duro y continuado. Son perezosos en el estudio, les resulta poco menos que imposible refrenar la vista, los oídos, la lengua y la guarda del silencio. Se distraen fácilmente en la oración. A épocas de gran fervor suceden otras de languidez y desaliento. Bien, tercer defecto, la sensualidad. En fin, encuentra terreno abonado en la naturaleza ardiente del sanguíneo, la sensualidad. Se deja arrastrar fácilmente por los placeres sensuales de la gula y de la lujuria. Reacciona prontamente contra sus caídas, las deplora con sinceridad, pero le falta la energía y el coraje para dominar la pasión cuando vuelve a levantar cabeza. Bien, ¿cómo se lo educa a ese temperamento? La educación y encauce de cualquier temperamento ha de consistir en fomentar sus buenas cualidades y reprimir sus defectos. Eso para todos. Por lo mismo, el sanguíneo ha de procurar su exuberante vida afectiva un cauce noble y elevado. Si logra enamorarse fuertemente de Dios, llegará a ser un gran santo de primera categoría.
sanguíneos 100% fueron los apóstoles. El apóstol San Pedro, Pedro. San Agustín, Santa Teresa, San Francisco Javier. Pero es menester que luche tenazmente contra sus defectos hasta tenerlos plenamente a raya. San Pedro es la descripción del temperamento sanguíneo. Debe hacerse cargo de los problemas examinándolos con todas sus caras. Y por supuesto, nunca actuando por la primera, en el primer impacto. Sanguíneo no puede, tiene que esperar. Otros temperamentos sí pueden actuar en el instante en cuanto a, se me vino algo a la cabeza, no, espero que tranquilice un poco. Eso más que para los niños, para la propia educación de los temperamentos de uno, ¿no? Bien, contra la inconstancia tomará serias medidas. No bastan los propósitos y resoluciones, que a pesar de su sinceridad y buena fe, quebrantará en la primera ocasión que se le presente. Es menester que ate su voluntad a un plan de vida convenientemente revisado y aprobado por su director espiritual, en el que esté todo previsto y señalado, en que nada se deje al arbitrio de la voluntad floja y antojadiza del sanguíneo. Tiene que practicar seriamente el examen de conciencia, aplicándose fuertes penitencias por las transgresiones que sean fruto de su inconstancia y volubilidad. Tiene que ponerse en manos de un experto director espiritual y obedecerle en todo. En la acción ha de luchar contra la tendencia de los consuelos sensibles. Generalmente son los sanguíneos que buscan la oración o se rezan para sentirse bien. Eso está mal. Bien, presentando en ella, bien, la sensualidad del sanguíneo, cómo se combate. En fin, deberá contrarrestarla, la sensualidad, con una vigilancia constante y una lucha tenaz. Debe huir como de la peste de toda clase de ocasiones peligrosas, en las que sucumbiría fácilmente al aliarse su sensualidad con la inconstancia. Debe tener particular cuidado en la guarda de la vista, porque tiene la imaginación muy coloriche, acordándose de sus dolorosas experiencias. En él, más que nadie, se cumple aquello de que lo que los ojos no ven, corazón no siente. Debe guardar el recogimiento y práctica de mortificación de los sentidos externos e internos. Debe, en fin, pedir humilde y constantemente a Dios el don de perfecta pureza de alma y cuerpo que solo del cielo nos puede venir. Acá hablo de sentidos externos y internos. Nosotros sabemos perfectamente, tenemos sentidos externos, ¿cierto? Oído, vista, olfato. Hay sentidos internos también, porque lo que el hombre conoce todo viene por los sentidos, y los sentidos internos, uno de ellos es la imaginación, que es una de las cosas, uno de los objetos de educación del sanguíneo. Pasamos a otro temperamento, el temperamento nervioso o también llamado melancólico. Características esenciales con relación a la excitabilidad. El nervioso es débil y difícil al principio, pero fuerte y profunda por repetidas impresiones. Entonces, en cuanto a la excitabilidad, exactamente lo contrario del sanguíneo. El sanguíneo en el acto se pone en marcha, pero dura poco. El nervioso al revés. Tarda en ponerse en marcha, pero cuando se pone es constante. Su reacción presenta estos mismos caracteres. En cuanto a la duración, suele ser larga. El nervioso no olvida fácilmente, propenso al rencor. Hay que casi que obligar a los chicos a que perdonen uno al otro. Yo me acuerdo, tenía un compañero en el colegio que tenía un hermanito más grande, pero era muy poquito, que el papá los hacía que se quedaran abrazados media hora después que se peleaban. Porque se peleaban mucho. No sé qué temperamento habrán tenido, ni me acuerdo ya casi de ellos, pero recuerden, chico con temperamento melancólico puede guardar mucho rencor. Bien, buenas cualidades.
Los nerviosos tienen una sensibilidad menos viva que los sanguíneos, pero más profunda. O sea, los sanguíneos, piensen en lo contrario del sanguíneo, melancólico. Bien. Son naturalmente inclinados a la reflexión, a la soledad, a la quietud, a la piedad y vida interior. Se compadecen fácilmente de las miserias del prójimo, son bienhechores de la humanidad, saben llevar la abnegación hasta el heroísmo, sobre todo al lado de los enfermos. Su inteligencia suele ser aguda y profunda, madurando sus ideas con reflexión y calma. Es pensador y gusta del silencio y de la soledad. Puede ser un intelectual seco y egoísta, encerrado en su torre de marfil, o un contemplativo que se ocupe de las cosas de Dios y del espíritu. Siente atractivos por el arte y tiene aptitud para las ciencias. Su corazón es de una gran riqueza sentimental. Cuando ama, se desprende difícilmente de sus afecciones, porque en él las impresiones se arraigan muy adentro. Sufre con la frialdad o la ingratitud. El sanguíneo no, son fríos con él, le interesan dos cosas. La voluntad sigue las vicisitudes de sus fuerzas físicas. Es débil y casi nula cuando el trabajo le ha agotado. Fuerte y generosa cuando disfruta de salud o cuando un rayo de alegría ilumina su espíritu. Es sobrio y no siente apenas el desorden pasional que tanto atormenta a los sanguíneos. Es de temperamento opuesto al sanguíneo, como es el colérico opuesto al linfático o el fleumático. Pero fueron temperamentos nerviosos del apóstol San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga, hace 3 días atrás, Santa Teresa del Niño Jesús y Pascal. Malas cualidades. Esas habían sido las buenas, las malas. El lado desfavorable de este temperamento es la tendencia exagerada hacia la tristeza y la melancolía. Cuando han recibido alguna fuerte impresión, les penetra profundamente en el alma y les produce una herida sangrante. No tiene el corazón en la mano como el sanguíneo, sino muy en el fondo, y allí saborean las cosas a solas con amargura. Se sienten inclinados al pesimismo, al ver siempre el lado difícil de las cosas, a exagerar las dificultades. Ello les hace retraídos, tímidos, propensos a desconfiar. Cierta especie de misantropía. Son irresolutos por miedo a fracasar en sus empresas. El nervioso nunca acaba de acabar, como decía Santa Teresa. Es el hombre de las oportunidades perdidas. Entonces, al contrario del sanguíneo, que el sanguíneo va a querer hacer 1.000.000 de cosas, el nervioso no va a querer hacer nada. Entonces hay que ir pechando para que el niño quiera ayudar en eso, que la niña quiera hacer eso. Hay que sacarlos de esa ampolla que los puede hacer chocar después con una sociedad que ahí sí va a romper la ampolla a hachazos. Mientras los demás están ya en el otro lado del río, él está pensando y reflexionando sin atreverse a meterse el pie en el agua. Sufren mucho y sin quererlo, porque en el fondo son buenos. Hacen sufrir los demás. Santa Teresa no los juzgaba aptos para la vida religiosa, sobre todo cuando la melancolía es muy arraigada. Educación del nervioso. El educador, atención padres, ha de tener muy en cuenta la fuerte inclinación del nervioso a la concentración sobre sí mismo. De lo contrario se expone a no comprenderle y tratarle con gran injusticia y falta de tacto. El sanguíneo es franco y abierto en su confesión. El nervioso, en cambio, quisiera desahogarse por medio de un coloquio espiritual, pero no puede. El colérico pudiera expresarse, pero no quiere. El flemático, en fin, ni puede ni quiere hacerlo. Hay que tener en cuenta
Todo esto para no intentar procedimientos educativos contraproducentes. Al nervioso hay que infundirle una gran confianza en Dios y un sereno optimismo de la vida. Hay que inspirarle suma confianza en sí mismo, o sea, en la aptitud de su alma para las grandes empresas. Hay que aprovechar su inclinación a la reflexión para hacerle comprender que no hay motivo alguno para ser susceptible, desconfiado y retraído. Si es preciso, sométasele a un régimen de reposo y sobrealimentación. Sobre todo, hay que combatir su indecisión y cobardía, haciéndolo tomar resoluciones firmes y lanzarse a grandes empresas con ánimo y optimismo. Pero el nervioso necesita compañía. El colérico no. El colérico, déjame solo. Yo lo hago. El nervioso necesita compañía. Entonces, yo hablaba el otro día. ¿Quién era? Viniendo para acá, levanté dos policías de Capilla del Monte a Cruz del Eje. Y bueno, por supuesto, se agacharon. Y me dice, era un varón y una mujer. Y el varón dice que no, que tenía 2 hijos, pero bueno, estaba peleado un poco con la esposa. Y hacía tiempo que no los veía. Y le pregunté la edad. 2 y 6 años tenían los chiquitos. Y ahí le dije, mire, una edad que el chico necesita sentirse protegido. De la panza hasta los 6 años es una parte fundamental de la formación del carácter. El niño necesita sentirse protegido, con atención, con corrección también. Pero si no, el chico ya sale, ya pasa los 6 años, o sea, 6 años empieza a tener uso de razón con miedo de todo. Si no tiene la seguridad de la... Vio que cuando uno chiquitito está andando en una calle y un perro agarra la mano de la mamá y parece que está en el cielo. Ya se le fue todo el miedo. Ese instinto que el niño tiene de ser protegido tiene que ser amparado por la protección. Y porque si además tiene un temperamento así, no va a tener miedo a absolutamente todo. Todo y todo. Entonces, por ejemplo, yo hablé mucho de la corrección. A ustedes, por ejemplo. Pero si ustedes identifican al niño con melancolía, espíritu nervioso, qué sé yo, tienen miedo a lo oscuro o cualquier otra cosa, no lo fuerzas, no tenés que combatirlo. Hay que, bueno, ponerle una lucecita para que de a poco, recuerden, el nervioso tarde en vencer las cosas. Cuando vence, la vence bien. O sea, recuerden, eso estamos viendo un océano a 10 centímetros de profundidad. Después de una materia que es bueno profundizarla. Bien, temperamento colérico. Características especiales con relación a la excitabilidad. El colérico también es excepcional. El colérico, esa última parte no está escrito, salió acá del lector. El colérico se excita pronto y violentamente. Reacciona al instante, pero la impresión le queda en el alma por mucho tiempo. Entonces el sanguíneo reacciona rápido, pero superficialmente. El nervioso reacciona despacio, pero con mucha profundidad. El colérico, las dos cosas positivas. Reacciona rápido y con profundidad. Si lo llevamos a la línea del bien, tenemos una persona con mucha perseverancia, que no va a abandonar una acción muy fácilmente, o una cosa buena, un estudio, o lo que sea. Si llevamos para la línea del mal, es muy difícil que venza un pecado muy arraigado en el alma, porque está muy arraigado. Bien, como, qué sé yo, el rencor. Vaya a sacar un rencor del alma de un colérico. Difícil. Pero recuerden que el arrepentimiento no es una cosa sensible. Uno puede arrepentir, tenía que hacer una lucha interna gigantesca en contra de aquel principio de rencor, pero ya está perdonando, aunque adentro tiene que sostener para no agotar a nadie. Bien, buenas cualidades del colérico: actividad, entendimiento agudo, voluntad fuerte, concentración, constancia, magnanimidad, libertad.
He aquí las excelentes prendas de este temperamento riquísimo. Los coléricos, o biliosos se llama también, son los grandes apasionados y voluntariosos, prácticos, despejados. Más bien que teóricos, son más inclinados a obrar que a pensar. El reposo y la inacción repugnan a su naturaleza. Siempre están acariciando a su espíritu algún proyecto grande. Apenas se han propuesto un fin, ponen manos en obra sin arredrarse por sus dificultades. Entre ellos abundan los jefes, los conquistadores, los grandes apóstoles. Son hombres de gobierno. No son los que se dejan para mañana lo que debería hacer hoy. Más bien hacen hoy lo que deberían dejar para mañana. Si surgen obstáculos e inconvenientes, se esfuerzan en superarlos y vencerlos. A pesar de sus ímpetus sus ímpetus irascibles, cuando logran reprimirlos por la virtud, alcanzan una suavidad y dulzura de la mejor ley. Tales fueron, ahora sí, San Pablo, coleriquísimo, un espíritu de liderazgo apostólico, coleriquísimo. Y fíjense, los príncipes de los apóstoles tienen dos temperamentos absolutamente compatibles. Colérico con el sanguíneo. Fíjense cómo Dios hace tan perfectamente las cosas hasta esos pequeños detalles. Bien, también era colérico San Jerónimo, coleriquísimo, tiene unas cartas. Él tenía unas discusiones con San Agustín, que San Agustín decía, bueno, está bien, sí. San Ignacio Loyola, muy colérico, San Francisco de Sales. Bien, buenas cualidades. La tenacidad de su carácter le hace propensos a la dureza, obstinación, insensibilidad, ira y orgullo. Perdón, eran las malas cualidades. Estaba diciendo, no, si esas son las buenas, bueno, perdón, malas cualidades. La tenacidad de su carácter les hace propensos a la dureza, obstinación, insensibilidad, ira y orgullo. Y el colérico, lo que hay que tener cuidado mucho es imponer a los demás lo que a él le parece correcto o fácil. ¿Mm? ¿Correcto o fácil? Ah, no, que a mí me parece... Hay muchas cosas que parecen correctas, pero son indiferentes. ¿Mm? ¿Qué sé yo? Lavar los platos de tal o cual manera. Si terminan limpios, está bien. La idea es terminarlos limpios y que no se destruya la cocina o no se gaste 5 litros de detergente. Pero con Érico no. Tiene que ser la manera con que él decida que tiene que ser. No, la idea es que terminen los platos limpios. ¿Mm? Y además, el colérico tiene el terrible defecto de imponer a los demás lo que a ellos se les hace fácil. Ah, si yo puedo, ¿por qué no puede? Porque no puede. ¿Mm? Si se les resiste y contradice, se tornan violentos y crueles, a menos que la virtud cristiana modere sus inclinaciones. Recuerden que todo ese estudio, por supuesto, lo podemos llevar de una manera absolutamente natural y terrena, como usted hablaba el otro día, que en la empresa lo hacían estudiar eso para ser mejores profesionales. Eso no nos interesa. Sí, poquito, porque nosotros vamos a tener mejor relación en el mundo. Pero acá estamos hablando de la educación del alma. Importantísimo, encauzarlo para el fin sobrenatural. Por lo general son ambiciosos y tienden al mando y a la gloria. Tienen más paciencia que el sanguíneo, pero no conocen tanto la delicadeza de los sentimientos. Le rompen el corazón a cualquiera. Comprenden menos el dolor de los demás. Tienen en sus relaciones un acto menos fino. Sus pasiones fuertes e impetuosas ahogan esas afecciones dulces y esos sacrificios desinteresados que brotan espontáneamente de un corazón sensible. Su fiebre de actividad y su ardiente deseo de conseguir lo que proponen les hace pisotear violentamente a todo lo que se les retrasa y aparece adelante.
como egoístas que son del corazón. Fuerte, ¿no? Sí, pero es así, la realidad. Tratan a los otros con una altanería que pueden llegar hasta la crueldad. Todos deben doblegarse ante ellos. El único derecho que reconocen es la satisfacción de sus apetitos y la realización de sus designios. Recuerden que esos defectos, así como las cualidades, pueden aparecer algunos y no aparecer otros. El gran problema que tenemos nosotros es que los defectos los tenemos todos y las cualidades solamente algunas, porque son naturaleza caída. ¿Mm? Eso es naturaleza humana. Y como son naturaleza caída, con el pecado original, los vicios fueron a la cumbre y las virtudes quedaron allanaditas. O como dicen en Tucumán, allanaditas. Bien, educación del colérico. Ahí hace la miradita, ¿no? La educación del colérico, para ver con cuál madre quiero hablar. Bien, educación del colérico. Tales hombres serían de un precio inestimable si supieran dominarse y gobernar sus energías. San Pablo gobernó sus energías, encauzó su fuerza y hizo lo que hizo, apóstol de las gentes. Con relativa facilidad llegarían a las más altas cumbres de la perfección cristiana, porque las impresiones se producen rápidamente y con mucha profundidad. Entonces, si la impresión es buena, si escucha un buen sermón y los padres ayudan, porque recuerden, es un niño, tendrá ese temperamento, pero es un niño, los padres ayudan a causar ese buen inicio, ese buen empuje, bueno, han hecho una gran obra. Muchísimos santos canonizados por la iglesia poseían ese temperamento. En sus manos, las obras más difíciles llegan a feliz término. Por eso, cuando logran encauzar sus energías con tenaces y perseverantes, sus energías son tenaces y perseverantes en los caminos del bien y no cejan en su empeño hasta alcanzar las alturas más elevadas. Eso también ocurre en la vida natural. Esos hombres que han llegado a gran fortuna y que comenzaron de la nada, generalmente son coléricos. Generalmente, acá no voy a decir nombre, pero generalmente son coléricos. Bueno, se ponen a pensar gente que no es que vino de familia rica y consiguió fortunas, aunque por vías poco cristianas, pero tienen ese temperamento, tienen mucho arrastre. Y encauzarla, esa energía es muy importante. Realmente son muy inteligentes. Bien, hay que aconsejarles que sean dueños de sí mismos, que no obren precipitadamente, que desconfíen de sus primeros movimientos. Son demasiado confiantes los coléricos. Hay que llevarles a la verdadera humildad de corazón, a compadecerse de los débiles, a no humillar y atropellar a nadie, a no dejar sentir con violencia su propia superioridad y tratar a todos con suavidad y dulzura. Lo que le falta al colérico es eso, precisamente, la suavidad y la dulzura. Fíjense, en las cartas de San Pablo, muchas veces habla con roterito. Las defensas que hace de sí mismo, a veces se deja notar así un poco más de su espíritu fogoso. Pero fíjense, un ejemplo, la carta a Filemón. La carta a Filemón, ahí, San Pablo está haciendo uso de su autoridad, está mandando a que haga algo, pero con una suavidad, con una delicadeza tan grande que podemos oler su temperamento controlado por la virtud. Y lleguen casi y lean la epístola de Filemón. San Pablo se encuentra con Onésimo ahí, pero si no me engaño estaba en Roma, y lo convierte. Pero resulta que Onésimo era un esclavo fugitivo. Un esclavo fugitivo en aquella época era pena de muerte. Huyó un esclavo muerto si lo agarra. San Pablo lo convierte, lo bautiza, lo trata como un hijo y lo devuelve a la casa y le manda una carta al dueño, que era
discípulo suyo, Filemón, diciendo que lo reciba bien. En otras palabras, que no lo mate, que lo trate como a él mismo, etc. Y San Pablo dice, yo podría mandarte, no me sobra autoridad para hacerlo, pero te lo pido. Ese tipo de cosa es la típica de un buen colérico. Yo puedo mandar, puedo perfectamente obligarte, humillarte, apretar tu cabeza, pero te lo pido. Acuérdense, la humildad rompe cualquier barrera. Fíjense, nuestro Señor cuando quiso ponerse de ejemplo, podía haber dicho, yo que soy verdadero Dios y verdadero hombre, o yo que soy omnipotente, y por ahí va, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que le falta, colega. Por último, el temperamento flemático. Características esenciales con relación a la excitabilidad. No se excita nunca. Una cosa gélica, dura, fría. El flemático no se excita nunca. O lo hace tan solo débilmente. La reacción es asimismo débil, si es que no llega a faltar por completo. Las impresiones recibidas desaparecen pronto y no dejan huella en su alma. Buenas cualidades. ¿Puede tener una buena cualidad? Sí, por supuesto. El flemático trabaja despacio, pero asiduamente, con tal que no se exija de él un esfuerzo intelectual demasiado grande. No se irrita fácilmente por insultos, fracasos o enfermedades. Permanece tranquilo, sosegado, discreto y juicioso. Yo conozco un obispo, que ustedes también lo conocen muy bien, que tiene algo de este temperamento, que por ahí estamos por la calle y le dicen algo a él, algo muy simpático precisamente, y el curita que está al lado, que yo también conozco muy bien, quiere saltar a la garganta. Y Monseñor dice, ¿qué? Alguien dijo algo y lo escuchó. No conoce las pasiones vivas del sanguíneo, ni las profundas del nervioso, ni las ardientes del colérico. Diríase que carece en absoluto de pasiones. Su lenguaje es claro, ordenado, justo, positivo, más que larga paciencia y de investigaciones concienzudas. Le conviene mejor que grandes producciones originales. El corazón es bueno, pero parece frío. Se sacrifica hasta el egoísmo si es preciso, pero le falta entusiasmo y espontaneidad porque su naturaleza es indolente y reservada. Es prudente, sensato, reflexivo, obra con seguridad, llega a sus fines sin violencia, porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Por ejemplo, un cura colérico diría, ¡fuera de acá! Y el flemático lo va arrastrando hasta la puerta. A veces su inteligencia es muy clara. Físicamente, el flemático es de rostro amable, de cuerpo robusto, de andar lento y cachazudo. No sé qué es eso en realidad. Es una expresión española. Se me ocurre que gallardo. Santo Tomás de Aquino poseyó los mejores elementos de este temperamento, llevando a cabo un trabajo colosal con serenidad y calma imperturbables. O sea, si ustedes buscan por lo menos la cantidad, o sea, Santo Tomás de Aquino vivió bastante poco tiempo. Sí, él vivió poco tiempo. Santo Tomás nace en el 1225 y muere en el 1274. No llegó a los 50 años. Es verdad que entró en el convento muy jovencito, tenía 15, 16 años. Pero a los 22 o 23 ya era profesor. Era profesor de filosofía y teología. La Suma Teológica, por ejemplo, que nosotros, la Suma Teológica, escrito para chicos de 16, 17 y 18 años, ¿En serio? O sea, era, por supuesto que había gente más grande estudiando eso, pero el mínimo de la clase era 16 años.
Y Santo Tomás, con mucha calma, con mucha paciencia, con perseverancia, escribió una multitud de cosas. Solamente la suma teológica es gigante, la suma contra gentiles, y por ahí va. Además, qué sé yo, la liturgia de Corpus Christi, palabra por palabra, escrita por Santo Tomás de Aquino. Entonces, con despacio, pero con una profundidad gigantesca. Seco en unos momentos, porque la suma teológica es una cosa seca, técnica. Usted no va a querer buscar devoción en la suma teológica porque no va a hallar. Una cosa seca, una cosa técnica, pura teología. Un latín clarísimo. Y Santo Tomás, uno ve cómo luchó contra esa inclinación del flemático que parece que no tiene corazón, o si tiene sangre, la sangre corre a 23 grados. Ahí vemos la liturgia de Corpus Christi, cómo el corazón se le inflama. Léanla de vuelta en castellano. Van a ver que son cosas hermosísimas. Pura teología. El Adoro te devote, aquí cantamos en Domingo Adoro te devote. Si ustedes ven la letra, es de una teología profundísima. Visus, tactus, gustus, intefalitus, sed auditus solo tuto creditur. Visus, tactus, gustus, intefalitur. La visión, el gusto, el tacto en ti fallan, no sirven de nada. Sed audito solo tuto crédito, ¿no? Pero de las cosas, escuchándolo, se cree firmemente. Tuto crédito. Es teología profundísima, pero de un poema, de un amor grandísimo que tenía la Eucaristía. Súper emblemático, pero venciendo la inclinación de la frialdad. Malas cualidades. Su calma y lentitud le hacen perder muy buenas ocasiones, porque tarda demasiado en ponerse en marcha. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él. ¿A mí qué? Vive para sí mismo, en una especie de concentración egoísta. No vale para el mando y el gobierno. No es aficionado a la penitencia y mortificación. Si es religioso, no abusará de los cilicios. Es de los que Santa Teresa describe con tanta gracia. Las penitencias que hacen estas almas, los flemáticos, son tan concentradas como su vida. No hayáis miedo que se maten, porque su razón es más fuerte en sí. Bueno, un texto de un español muy antiguo que decía que penitencia, si los dejan solos, nada. En los casos más agudos, se convierten en hombres átomos, dormilones, vagos, completamente insensibles a las voces del orden superior que podrían sacarles de su letargo. Educación del flemático. Puede sacarse mucho partido del flemático si se les inculcan convicciones profundas y se les exigen esfuerzos metódicos y constantes hacia la perfección. Empujarle, despacio llegará muy lejos, pero hay que sacudirle de su letargo e indolencia e empujarle hasta las alturas. Encender en su corazón apático la llamarada de un gran ideal. Hay que llevarle al pleno dominio de sí mismo, pero no como al colérico, conteniéndose y moderándose, sino al contrario, excitándole y empleando sus fuerzas adormecidas. Entonces, el flemático es una persona de mucho potencial, pero casi nada de energía. Casi nada de energía. Conclusión. En general, los temperamentos. Conclusión general de los temperamentos. Repetimos lo que ya hemos... bueno, acá dice que los temperamentos, vuelve a insistir que los temperamentos no aparecen en su estado puro. Pero acá lo interesante, ahí ya concluimos, corto acá la grabación, es el temperamento ideal. Si quisiéramos recoger ahora en sintética visión el conjunto de características del temperamento ideal, tomaríamos algo de cada uno de lo que acabamos de describir.
Al sanguíneo le pediríamos simpatía, su gran corazón y su vivacidad. Al nervioso, la profundidad y delicadeza de sentimientos. Al colérico, su actividad inagotable y su tenacidad. Al flemático, en fin, el dominio de sí mismo, la prudencia y la perseverancia. Temperamento ideal. El que logró eso está al punto de lograr la santidad. Pero los santos eran así. Los santos eran así. Conseguían eliminar los defectos de su propio temperamento y exaltar las cualidades. Repito, solamente para que quede más grabadito, en total después queda grabado en el internet. Sanguíneo, simpatía, gran corazón y vivacidad. Nervioso, profundidad y delicadeza de sentimientos. Colérico, actividad inagotable y tenacidad. Flemático, dominio de sí mismo, prudencia y perseverancia. A lograr, sigue acá el texto y ya concluimos. A lograr por el esfuerzo sistemático e inteligente este ideal humano, que la naturaleza no suele conceder a casi a nadie, se encamina la difícil empresa del perfeccionamiento y mejora del propio temperamento, junto con la ruda labor de la formación del carácter que hemos hablado más arriba, que fue lo que estábamos hablando ayer en la reunión sobre el deber de los padres. Y aquí dejamos. Y ahora sí pueden hacer preguntas.